es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Rubén Aguirre como el profesor Girafales. Y María Antonieta Las Nieves como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. Para triunfar, tu sed de victoria tiene que ser mayor a tu miedo al fracaso. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Weekend TV. Carlos Villagrán Eslava es un actor y humorista mexicano conocido internacionalmente por interpretar al papel de Kiko en la serie El Chavo del Ocho. En el transcurso del programa conoceremos aspectos no antes contados de este personaje que logró cautivar a grandes y pequeños con su carisma y su gran sentido del humor en una entrevista desveladora y sumamente íntima donde conoceremos mucho más del personaje detrás. Carlos Villagrán en exclusiva para Weekend TV. Carlos Villagrán Eslava fue el segundo de 4 hermanos. Sus padres, Carlos Villagrán y Eva Eslava, provienen de una familia de escasos recursos, pero a pesar de ello, lograron mantener su hogar con 4 hijos. Su padre trabajó como fotógrafo de las Alamedas con una cámara de 5x7 y Villagrán hijo acompañaba combinando sus estudios con el trabajo para poder sacar adelante a su familia. Debido a esto, Carlos estudió hasta segundo grado de secundaria. En 1967, Carlos obtuvo su primer trabajo como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México, cubriendo los Juegos Olímpicos de México de 1968. Sin embargo, aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, en 1968 comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano, propietario de los canales 2, 4 y 5. En dichas visitas, Carlos se fue adentrando a otro ambiente, el cual sería su verdadera vocación, la comicidad y la actuación. Él mismo pedía trabajo a productores y cómicos de la época, como el caso de Capulina y los Polivoces. Ellos le daban trabajo como extra en sus programas, siempre actuando pero nunca hablando. También formó parte del elenco del programa Bartolo de Enrique Guzmán, cuyas apariciones eran de diversos papeles, como banquero, representante artístico, gángster, policía, etc. Ese mismo año, muchos actores emigraron a la televisión independiente de México, Canal 8. Carlos estuvo entre ese grupo. Pronto surgiría el primer personaje que le daría la popularidad, Pirolo, dentro del programa El Club de los Millonarios en 1968. Luego de participar en el Club de los Millonarios, Carlos se unió a Rubén Aguirre, un actor y director y productor recién llamado de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó en Canal 8, un programa llamado El Club del Chorri, un programa de comedia en el que Villagrán interpretaba a una viejita llamada Lola Mento. Sin embargo, no fue Pirolo el papel que marcaría su carrera. En 1971, Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, realizó una fiesta en su casa, donde invitó a todos los que trabajaban con él. En ese momento, su amigo Rubén Aguirre llevó a Villagrán a esta fiesta como un invitado. En esta fiesta, Carlos interpretó un pequeño sketch cómico junto a Rubén Aguirre. La creatividad de ambos, más el ingenio, caracterización y naturalidad, hicieron que Chespirito quedara sorprendido. Días más tarde, Chespirito llamó a Villagrán para que forme parte del elenco en el segmento Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, dentro del programa Sábados de Fortuna,
y después en el antiguo programa Chespirito. Para 1973, cuando cancelan dicho programa, él continúa trabajando con Chespirito en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En la serie El Chavo del Ocho, Villagrán interpretó el papel que le daría la fama mundial, Kiko, un niño mimado vestido de marinero con los cachetes inflados, cuyas frases favoritas eran: ¿No me simpatizas? ¡Ay, ya cállate, 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 que me desesperas! ¡Chusma, chusma! El Chapulín Colorado trabajó haciendo diversos papeles, como por ejemplo encarnando el personaje del Cuarijinas, así como en ocasiones siendo llamado por su propio nombre, Carlos. Vamos a retroceder un poco, Carlos, hasta esa época donde eras asistente de tu señor padre con una cámara llena de ilusiones a punto de disparar ese momento que te cambió la vida. Cuéntame un poco de esos momentos como fotógrafo, eso antes que llegues a ser el personaje que eres ahora. Veníamos de una familia muy pobre, tan pobre que los pobres no se juntaban con nosotros por pobres. Pero mi padre era fotógrafo de esos que se tapaban la cabeza y era un fuelle que se abría y en parques, alamedas, todo eso, tomaban fotos familiares, les pedíamos su dirección y llevábamos la foto. Con el tiempo mi padre conoció al director de fotografía del Heraldo de México, un diario muy famoso en México, el Heraldo de México. Y esto fue en el año 1967, un año antes de las Olimpiadas del 68 en México. Estaban solicitando fotógrafos y yo fui uno de los que me llamaron, gracias a mi padre, y me quedé para cubrir las Olimpiadas. Fueron como 10 fotógrafos y se quedaron nada más 2. Yo fui uno de los elegidos y teniendo la credencial del periódico, yo quería 2 cosas en la vida: ser futbolista profesional, porque es mi pasión, y segundo, ser comediante, cómico. Y se me dio por la segunda porque era más fácil la entrada. Con la credencial del periódico le pedía trabajo a titulares de programa, me lo daban, pero de extra, sin hablar. De repente viene un nuevo canal que se llama Televisión Independiente de México, Canal 8. De ahí entró cantidad de gente y de ahí porque El Chavo del 8, porque era Canal 8. Y el programa no era programa, era un sketch de 10 minutos. Roberto tenía una barra de 1 hora donde metía 10 minutos de Doctor Chapatín, 10 minutos de que tú y yo estamos locos, Lucas. Y él escribió una cosa de niños llamada El Chavo del 8. Estábamos en el Canal 8. Yo fui a buscar vestuario, encontré el traje de marinerito, me saqué pelo propio, se lo puse a la visera de la gorra, llegué con Chespirito y le digo: ¿quieres que hable así como niño? ¿O que te hable así, con los cachetes inflados? Entonces me dijo: no, pues con los cachetes inflados. Él previamente había ido a ver una obra donde yo trabajé hice un papel de un niño con los cachetes inflados. Entonces él me dijo: no, como en la obra de teatro. Ok, perfecto. Ahí nace Kiko en un sketch. El sketch tuvo respuesta inmediata por parte de camarógrafos, el staff, todo el mundo se empezaron a reír y empezó a gustar muchísimo. Fue el sketch estrella durante bastante tiempo que duramos en Canal 8. Posteriormente vino una fusión de canales. Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano se unen y nace el monstruo Televisa. Entonces, Emilio Azcárraga, que le decía al tigre que paz descanse, nos llamó y nos dijo: quiero que de ese sketch hagan un solo programa. Ahí se inicia ya oficialmente el programa de media hora del Chavo del 8. El Chavo del 8, te cuento varios secretos del programa. El Chavo del 8, si tú quitas a Don Ramón como pieza de ajedrez, vamos, lo sacas, lo quitas, doña Florinda se queda sin hijo y ni a quién pegarle. La bruja del 71, su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón. El único que no pagaba la renta era el protector del Chavo. La Chilindrina queda huérfana.
Tú quitas a don Ramón y aunque hubiera estado Kiko, se acaba el programa. Era el eje del programa. Exacto. Todo giraba alrededor de don Ramón. Es uno de los grandes secretos. Ahora, el otro, un programa muy sano, muy blanco. Sí. Nunca nos vestíamos de mujer, no hacíamos papeles de afeminado, no hacíamos borrachos, no hacíamos groserías, no promovíamos el sexo, no generábamos violencia, hacíamos travesuras como niños, como cualquier otro. Carlos, ¿qué tanto tiene Kiko de ti? ¿Qué tanto tú donaste al personaje de Kiko? Yo lo hice, es más, si tú ves los principios de Kiko eran muy diferentes. Es más, yo todavía no pronunciaba bien. Oiga, don Ramón, Ramón decía. Y ahora el nuevo Kiko decía, oiga, don Ramón. ¿Me entiendes? Ya mucho mejor pronunciado y todo eso. Pero cada uno, no nada más yo, sino cada uno de los que integramos este fabuloso programa, los fuimos haciendo los personajes, los íbamos enriqueciendo. Te pongo el ejemplo, es como si hicieras un pastel, lo pruebas con el dedo y le falta vainilla, le falta mantequilla, le falta esto. Así íbamos haciendo. Yo, cuando Enrique Segoviano, que para mí el 70% del éxito del programa, él se lo merece, Enrique Segoviano, él era el verdadero director, no Roberto Gómez Bolaños, sino Enrique Segoviano, me preguntó, ¿cómo vas a llorar? Y se me ocurrió que ya hacía un sonido gutural, y le decía yo, así, ¿no? Dice, me parece bien. Dice, y a él se le ocurrió que Kiko siempre fuera a llorar al mismo lugar, la pared. ¡Cállate, que me desespera! Existen muchas leyendas sobre la supuesta rivalidad entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. El mismo personaje en este encuentro nos lo cuenta todo, si realmente fue retirado de la vecindad del Chavo del Ocho por celos profesionales. Roberto Gómez Bolaños, lo analizamos un poquito y era el niño que no tenía casa, ni papá, ni mamá, ni se metía al barril, exacto, no tenía comida, no tenía perro que le ladre, no tenía nada. Entonces, ¿qué pasa con esos personajes? El televidente los protege, está a favor de ellos y pone a Kiko como el villano, el que no presta sus juguetes, el envidioso, el llorón, el presumido, el todo esto. Entonces, para que la gente lo odiara. Pero Roberto Chespirito no se dio cuenta que el villano se iba a convertir en villano simpático, que esos villanos no existen, no son reales, sino simplemente son para hacer reír. Tú ves el programa y ves que decimos puras tonterías, pero muy bien hechas y muy bien cuidadas por Enrique Segoviano. Es verdad. Entonces, a través del tiempo hacíamos giras, y en las giras, pero el 70% de las preguntas eran para Kiko. Como estaba de moda que yo hablara con los cachetes inflados, entonces preguntaban, oye Kiko, ¿por qué no prestas tu pelota? Entonces, provocándolo, yo le decía, ¡a ti qué te importa! ¡Es mi pelota! Y ahí se contagiaban todos los demás periodistas y todos empezaban a preguntar a Kiko. Entonces ahí se empezó a generar una especie de envidia, celo artístico, celo profesional, egoísmo, ese tipo de cosas. Y esto vino a reventar cuando hicimos una gira a Chile. Wow. Miles de gente rompieron vidrios del aeropuerto, llegaron hasta nosotros, metieron un camión blindado, bajamos, la gente nos tocaba, se besaba la mano y lloraban. Yo con un nudo en la garganta y le decían, Ramón, le digo, debe venir el Papa adentro, le digo, pero no entiendo qué está pasando. Bueno, todo eso fue y llegamos al estadio de Chile, entraron 120,000 personas a verlos. Y cuando nosotros estábamos abajo, en los vestidores de los futbolistas que los convirtieron en camerinos, y la gente empezó a gritar, ¡Kiko! ¡Kiko! ¿Qué? Pero todos, ¿te imaginas? 120,000 almas gritando. Ponle que no las 120 se oían porque unas estaban en el pasto, en la grama, y las demás estaban pues ya en las tribunas. Entonces abajo se oía como boom, se oía impresionante. Entonces
yo con la vergüenza de que no gritaban otro nombre más que el de Kiko, agaché la cabeza y le pedí a Dios que gritaran otro nombre, ¿no? Porque sí me sentía incómodo. Y no lo gritaban. Hasta que don Ramón rompió el hielo diciendo, un día va a tirar un estadio este cachetón. Y ahí empezó otra vez la envidia, el egoísmo, el celo. Y fue poco a poco que se fue haciendo y me sacaron del programa. Entonces, cuando a mí me sacaron del programa, a las 2 semanas se sale don Ramón por solidaridad de que sacaron a Kiko. Entonces, sacan a Kiko y a don Ramón, se le sacaba el programa. Y en ese entonces, cuando salió don Ramón, Chespirito dio una conferencia de prensa y dijo que cuando se salió Kiko y don Ramón, el programa había subido de rating. Ni su mamá se lo creyó. Sabemos del gran talento y sentido del humor que tiene el humorista mexicano Carlos Villagrán, pero los que los conocemos sabemos también que es un hombre temperamental, que justamente ese temperamento hace que haga respetar los años que tiene en la profesión, siendo uno de los pocos actores que se paró frente a uno de los altos ejecutivos de la cadena Televisa haciendo respetar su nombre, y esto le costó 20 años de veto en gran parte de las televisoras de habla hispana. Él nos cuenta cómo superó este terrible episodio. Me saca del programa y me manda a hablar a Emilio Azcárraga. Me dice, me hacía así en el escritorio, estábamos él y yo solos. Te vas de Televisa y te parto la M. Y te va a llevar la chi. Y sabes que es cierto. No, señor. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Me parecía raro, mas sin embargo le contesté inmediatamente que sí. Me dice, supervisado por Chespirito. Entonces ahí me frenó, ¿no? Le dije, ¿me permite? Me dijo, ¿sí o no? Le digo, permítame explicarle. Subiendo el tono de voz y mucho más serio, me dijo, ¿sí o no? Como diciendo, aquí el que manda soy yo. Exacto. Le digo, es que hay diferencias entre Chespirito y yo. Me saben a M sus diferencias, sí o no. Y ese amor propio como ser humano que tienes, que se te sube, estiré mi mano y le dije, no, señor, muchas gracias. Me salí, me fui, en la calle dije, en la torre me quedé sin trabajo. Pero como Dios, te lo repito, ha sido muy grande conmigo, pues 3 países se interesaron mucho por mí, que era Brasil, Argentina y Venezuela. Ese momento en la oficina de este personaje influyente que es el dueño de Televisa en aquel entonces, ¿te arrepientes de haberte parado y haberle dicho, señor, no? No, me enorgullezco. Me enorgullezco porque el ser humano debe tener eso, debe tener dignidad. Efectivamente. Y creer en Dios. En ese momento, Dios me ayudó a decir que no. Yo, cuando me quedé sin trabajo, se asomó Dios y me dijo, ¿te quieres quedar en el muro de los lamentos o lo brincas? ¡No brinco, señor! y empecé a hacer giras. Yo siempre fui a Kiko. Nunca tuve una demanda por parte de Roberto. A Méndez que me dijo que no usara Kiko. Se ha hecho varias cosas como para que Kiko y Carlos no tengan ese reconocimiento que a pesar de todo lo que se ve, que se ha intentado hacer, el público te respalda. ¿Esto no crees que sea una rencilla, una asignatura personal más que un tema de celos profesional? Sí, yo creo que sí. Azcárraga le mandó la orden de que pues no me contratara a nadie, ¿no? Y le dijo a Canal 13 que a ese nivel se habla otro lenguaje. Le pidió que no contratara a Kiko. Y no nada más eso, cuando Emilio Azcárraga Milmo, que paz descanse, cuando me sacó el programa, mandó fax, en ese tiempo eran fax, a Argentina, a todo Sudamérica, que nadie me contratara, porque si lo hacían, él dejaba de surtir el programa El Chavo del Ocho y telenovelas mexicanas que tenían mucho rating en ese entonces. Pero a pesar de todo, a mí le llegó cuando yo estaba viviendo en Venezuela, fui por 1 año y me habló Peter Botón y me dijo, mira Kiko, me acaba de llegar un fan del Tigre que no te den trabajo. Dice, el Tigre es muy poderoso, pero esto es mi casa, dice, y en mi casa mando yo. Bienvenido a tu casa, Kiko. Y es ahí donde te instalas. Yo me acuerdo que ese día lloré toda la noche.
toda la noche lloré de felicidad y dándole gracias a Dios. Entonces, siempre me cobijó Dios, siempre tuve trabajo y siempre tuve la oportunidad y nunca tuve ninguna demanda por parte de Roberto. Luego de muchos años de distanciamiento entre Carlos Villagrán y el recordado Chespirito, finalmente se produjo el reencuentro. Esto sucedió en el año 2000 en el recordado homenaje a Chespirito. Ya vino el homenaje, todo esto, ahí me pusieron en una mesa al final de todo. Pasó mucha gente, me conoció, me daba abrazos, me decía, qué bárbaro, no sé, cantidad de testimonios hermosos. Cuando terminó la ceremonia, la gente empezó a gritar, Kiko, pero ya todos se dieron cuenta que estaba ahí. Kiko, ya pasó un edecán, me tocó el hombro y me dijo, puede pasar. Entonces yo fui, caminé hasta el estrado, le toqué el hombro, me vio y me dijo, estás igualito, me dijo. Le di un beso, le di un abrazo, ahí tomaron un par de fotos, 3, 4 fotos. Eso fue todo, hablamos 5 minutos y eso fue. Después yo lo quise localizar, no me contestaba. Entonces dije, no tengo ninguna necesidad para que él, si no me quiere contestar, pues que no me conteste, ni ya. Estaba ya casado con Florinda Mesa de hace muchos años atrás. Pero lo quería saludar, nada más. Hablar de Sara Villagrán es tocar una fibra sumamente sensible del actor. En esta entrevista abrió su corazón y nos contó cómo marcó la vida la partida de este angelito, su nieta, al año y 8 meses de vida. Mi última hija, llamada Vanessa, tuvo una niña con mielomeningocele, espina bífida. De la cintura para abajo no movían sus extremidades ni nada de eso, era la cintura para arriba. Entonces, pues nosotros estábamos al pendiente de ella y ella tenía la necesidad de estarla cuidando cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el papá no la quiso reconocer y yo me quedé como padre. Entonces, no me decía abuelo, me decía pao y todas esas cosas, pero era muy chiquita, era un bebé. Y era un angelito, era un ángel, literalmente era un ángel. Pero esta llamada Sara, pues Dios prefirió no quitándola, sino llevársela para darle un mejor cobijo, porque toda su vida iba a estar en terapia, ¿no? Entonces, ella tenía el líquido y le vino una gripe y ya no pudo mantener las cosas, la llevaron de emergencia, pero no resistió y total que se murió. Y esto provocó que yo le mandara un email a Dios. El cielo, Jesús Cristo, cielo número 38, ahí arriba. Ok, lógicamente no le llega porque es simbólico. Y pongo la foto de Sara, mi nieta. Y en el texto le puse, le agradecía a Dios por habernos prestado a su ángel favorito, que nos vino a enseñar más amor, que nos dio esto, que nos dio lo otro. Le escribí total un mail bastante largo y le digo, Señor, nada más te pido un favor, que cuando me toque estar contigo, me dejes ver otra vez a mi hermosísima Sara. ¿Y eso cómo se supera, Carlos? No se supera el tiempo. Ya ves que hay una canción de Juan Gabriel que dice, Dios perdona, pero el tiempo no. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Con el tiempo en este caso es tu mejor aliado, porque va pasando el tiempo y te tienes que empezar a regresar a la vida de lo que pasó. En el momento que pasó, a mí nadie me paraba de llorar, yo me tiraba en el suelo, yo nunca maldije, nunca hice nada en contra del Señor, nunca hice, sino que simplemente era un dolor profundo, muy profundo. Pero pasó y bueno, ahora me acuerdo y me dan ganas de llorar otra vez, ahorita, por ejemplo.
no es para menos. Y aparte, una cosa que me llamó la atención viendo los archivos donde tu hija comenta en una entrevista que tú paralizaste todo, presentaciones, giras, o sea, lo único que tú querías es estar con ese angelito en ese momento. Sí, correcto. Sí, no sé, es lo que más he querido en mi vida. Yo te agradezco Sí. por haber compartido ese pedazo que es muy personal y tal vez no es fácil hablar, pero eso habla de esa sensibilidad que tú tienes como ser humano, que reafirma el cariño que la gente te tiene, Carlos. Y ahora, para no ponernos tan sentimentales antes de ya ir terminando, pues la vida también te ha premiado con el tema amoroso, no te puedes quejar, estás en muy buena compañía. No, definitivamente bien, todo muy bien. Estuve dentro de lo normal, dentro de lo lógico. Tuve 2 matrimonios. Con el primero tuve 4 hijos y con el segundo 2. Después tuve otra pareja sin casarme. Y ahora, pues, nada, pues estoy totalmente bien y no tengo más que agradecimiento por cada una de las personas que estuvieron a mi lado. ¿Hay algo que aún le falte por hacer a Carlos Villagrán? Sí, del baño, porque desde hace rato tengo ganas. No, mira, que me falte depende de Dios. Yo no pretendo nada. Sí me gustaría haber hecho un programa como Carlos Villagrán, pero como soy fanático del fútbol, entrevistar a futbolistas internacionales, empezando con Lionel Messi. Eres tan influyente en las personas que hasta el mismo Neymar y Lionel te han caracterizado. Dios mío. Se han caracterizado de Kiko, sí, es una emoción para mí, es un privilegio, es un honor. No conozco a Messi en persona, pero Neymar me regaló una camiseta con su número y con el nombre de Kiko. Regalo. ¿Para mí? Oh, ¿otra vez? ¿Qué? A todo mundo, aunque sea 2020 y pandemia y todo lo que ustedes quieran, por favor, sean felices, que nada les cuesta. Y si no son, sí me simpatizan. Como un personaje mimado, engreído y envidioso, logró cautivar el corazón de toda América Latina, pero sobre todo, un niño con un gran corazón. Gracias, Carlos Villagrán, por todos estos años de felicidad que nos has regalado y nos sigues regalando. Conmigo será hasta el próximo sábado, con muchas más exclusivas, aquí en Weekend TV. Buenas noches. Qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. Eso. No más grande que 2 centavos.